Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros amores turcos. ¿Están listos para un jugoso drama? Porque hoy, señoras y señores, vamos a sumergirnos de lleno en uno de los romances más comentados, más shippeados, y a la vez, más misteriosos de los últimos años, el de Demet Özdemir, y bueno, vamos a mantener un poquito la intriga antes de revelar el nombre completo, ¿les parece? Digamos que hoy vamos a hablar de la verdad oculta detrás del romance que mantuvo a todos en vilo, un romance que años después sigue generando olas de rumores y especulaciones. Pero antes de que nos metamos de lleno en el salseo, como siempre, quiero pedirles que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas, porque aquí siempre les traemos lo más reciente, lo más picante y sobre todo, lo más veraz del mundo de las celebridades turcas. Y recuerden que sus comentarios son oro puro. Así que déjenme saber abajo qué opinan de todo este drama, qué teorías tienen ustedes y por supuesto, a quién más les gustaría que investigáramos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Una actriz talentosa, carismática y poseedora de una belleza que hipnotiza. Desde sus inicios, Demet ha cautivado al público con su encanto natural y su habilidad para dar vida a personajes entrañables. Pero su vida personal siempre ha sido objeto de un intenso escrutinio, especialmente sus relaciones amorosas. Y es precisamente en una de esas relaciones donde encontramos la mayor cantidad de secretos y verdades ocultas. El romance del que vamos a hablar hoy, no es uno cualquiera. No es un simple noviazgo pasajero. Es una historia que se cocinó a fuego lento, alimentada por la química en pantalla, la complicidad fuera de ella, y la pasión de miles de fans que soñaban con ver esa magia traspasar la ficción. Me refiero, por supuesto, a su relación con Can Yaman. Sí, señores, la pareja que incendió la pantalla en Erkenci Kuş, la telenovela que los catapultó a la fama internacional. La historia de amor entre Sanem y Can traspasó fronteras, conquistando corazones en todo el mundo. Y como suele suceder, la línea entre la realidad y la ficción se volvió peligrosamente borrosa. Durante meses, los rumores sobre un romance entre Demet y Can fuera de las cámaras fueron incesantes. Fotos robadas, comentarios ambiguos, miradas cómplices, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los fans estaban enloquecidos, creando cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a la pareja, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada que intercambiaban. El Candem se convirtió en un fenómeno global. Pero la verdad es que durante mucho tiempo, tanto Demet como Can se mantuvieron herméticos al respecto. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente su relación. Jugaban al despiste alimentando la especulación, pero sin dar el brazo a torcer. Esto, por supuesto, no hizo más que aumentar la histeria colectiva. Y aquí es donde empiezan a surgir las primeras verdades ocultas. Porque detrás de la imagen perfecta que proyectaban en las redes sociales y en las entrevistas, se escondían tensiones, inseguridades y quizás, incluso una estrategia cuidadosamente calculada. No nos olvidemos que el mundo del espectáculo, mis queridos, es un escenario donde la realidad y la ficción a menudo bailan un tango peligroso, y a veces, la línea que las separa es más difusa que el filtro de Instagram favorito de tu tía. Según fuentes cercanas a la pareja, y créanme, tenemos nuestros contactos bien ubicados, la relación entre Demet y Can era mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. Si bien la química entre ellos era innegable, era palpable, casi se podía tocar a través de la pantalla, también existían diferencias de personalidad y de expectativas que generaban conflictos. Can, conocido por su carácter impulsivo y su fuerte personalidad, a veces chocaba con la actitud más reservada y diplomática de Demet. Ella, más dada a la reflexión y la cautela, se veía a veces abrumada por la energía desbordante de Can. Era como un volcán en erupción versus un lago sereno, una combinación explosiva que podía generar momentos de gran pasión, pero también de fricción inevitable. Además, la presión mediática y la histeria de los fans también jugaron un papel importante en el desarrollo de su relación. Constantemente acosados por los paparazzi y bombardeados con preguntas sobre su romance, Demet y Can se sentían atrapados en una burbuja. Imagínense cada movimiento analizado al milímetro, cada salida convertida en una posible cita romántica, cada silencio interpretado como una confirmación o una negación. Era como vivir bajo un microscopio gigante, donde la intimidad era un lujo inalcanzable.
Cada uno lidiaba con la fama a su manera, y eso a veces los distanciaba. Can, con su actitud más extrovertida, parecía disfrutar del torbellino mediático, mientras que Demet, más reservada, buscaba desesperadamente un respiro en la privacidad. Pero la verdad oculta más importante, la que realmente explica por qué su romance nunca llegó a consolidarse, tiene que ver con sus respectivos proyectos profesionales. Tanto Demet como Can estaban en un momento crucial de sus carreras, y ambos tenían ambiciones muy altas. Erkenci-Kuş les había abierto las puertas del estrellato internacional, y ninguno quería desaprovechar esa oportunidad. Era el momento de capitalizar el éxito, de demostrar que no eran solo una cara bonita, sino actores con talento y potencial para llegar a lo más alto. El problema es que sus caminos profesionales empezaron a divergir. Can, impulsado por su ambición y su deseo de conquistar nuevos mercados, decidió probar suerte en Italia, donde rápidamente se convirtió en un ídolo de masas. Su carisma, su atractivo físico y su dominio del italiano le abrieron las puertas de la televisión y el cine italianos. Se convirtió en un fenómeno cultural, un símbolo de la masculinidad turca que arrasaba en el país de la pasta y la pizza. Demet, por su parte, prefirió seguir consolidando su carrera en Turquía, participando en nuevas telenovelas y proyectos cinematográficos. Ella apostó por la seguridad y la estabilidad, por la comodidad de trabajar en su propio idioma y en un entorno familiar. Esta distancia física y emocional, sumada a las presiones de la fama y las diferencias de personalidad, terminó por enfriar su relación. Si bien nunca confirmaron explícitamente que habían sido novios, las señales eran evidentes: dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de mencionar sus nombres en entrevistas y dejaron de aparecer juntos en público. El tándem se desvaneció tan rápido como había surgido. Fue como una estrella fugaz, un destello brillante que iluminó el firmamento por un breve instante, para luego desaparecer en la oscuridad. Pero aquí no termina la historia. Porque a pesar de la separación, el fantasma del tándem sigue presente en la vida de Demet y Can. Años después de su romance, los fans siguen soñando con una reconciliación, y los medios siguen especulando sobre la posibilidad de un reencuentro. En cada entrevista que conceden, en cada publicación que comparten en redes sociales, siempre hay una pregunta o un comentario que hace referencia a su relación pasada. El tándem se ha convertido en un mito, en una leyenda urbana que se resiste a morir. ¿Qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Fue un amor verdadero que se vio truncado por las circunstancias? ¿Fue una estrategia de marketing para impulsar su carrera? ¿O fue simplemente una ilusión creada por los fans? La verdad, como suele suceder en estos casos, es probablemente una mezcla de todo lo anterior. El amor, el marketing y la fantasía se entrelazaron para crear una historia que superó la ficción. Lo que sí es cierto es que el romance entre Demet Özdemir y Can Yaman dejó una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Fue una historia de amor que trascendió la pantalla, que generó pasiones y controversias, y que sigue fascinando a los fans años después. Y es que, mis queridos, las historias de amor que no terminan bien son las que más nos marcan, las que más nos hacen soñar con un posible final feliz. Ahora ahondemos un poco más en los detalles jugosos, los que realmente nos interesan. Según fuentes de la industria, la relación entre Demet y Can, durante el rodaje de Erkenci-Kuş, era un verdadero torbellino de emociones. Se dice que las discusiones eran frecuentes, pero también las reconciliaciones apasionadas. La tensión sexual era palpable y el ambiente en el set era a menudo eléctrico. Algunos miembros del equipo de producción comentaban que era difícil trabajar con ellos, ya que su estado de ánimo fluctuaba constantemente. Otros, en cambio, disfrutaban del espectáculo, viendo cómo la química entre los protagonistas se traducía en una actuación brillante. También se rumorea que hubo terceras personas involucradas en la historia. Se dice que Can, en su etapa italiana, tuvo un romance con una famosa presentadora de televisión, lo que causó una gran decepción a Demet. Por su parte, Demet también fue relacionada con varios actores turcos, aunque ninguno de estos rumores llegó a confirmarse. Lo cierto es que la vida amorosa de ambos siempre ha sido objeto de especulación y controversia. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can realmente estuvieron enamorados? ¿Creen que su relación fue genuina o simplemente un montaje? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Imaginen el revuelo que causaría una nueva telenovela protagonizada por ellos. Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y conspiraciones.
En resumen, el romance entre Demet Özdemir y Can Yaman fue mucho más complejo de lo que se vio en la superficie. Presiones profesionales, diferencias personales y la constante vigilancia de los medios jugaron un papel importante en su desarrollo y eventual final. A pesar de la separación, la llama del cándem sigue viva en el corazón de muchos fans, alimentada por la nostalgia, la esperanza y la magia de la ficción. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los secretos mejor guardados de este romance. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan descubierto algo nuevo sobre la historia de Demet y Can. Recuerden que aquí siempre les traemos la verdad, por más oculta que esté, o al menos, la versión más jugosa y entretenida de la misma. Antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Quiero saber qué opinan de todo este drama, y a quién más les gustaría que desenmascaráramos. No se corten. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, aquí siempre encontrarán la verdad, o al menos, la versión más jugosa de la historia. Ciao. Y que el chisme los acompañe. Mua.